Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Y les recordamos que mañana, jueves 10 de julio, estaremos aquí en el Silver Fox en Ciudad Juárez en un show a beneficio. Boletos todavía el día de hoy, miércoles, si están escuchando esto, $400. Si no, ya mañana, el mero día, $450. Yes, pero vayan, ahí nos vamos a ver para platicar. Va a haber sorpresas, va a haber fantasmas. Sí. Va a haber cosas, muchas cosas. Dinámicas. En las que ustedes pueden participar. Simón. Si es que van a estar ahí, ¿verdad? Si no están ahí, no van a poder participar. Y va a haber un Manny amenizando el evento. MC Manny. Y es para una muy, muy, muy buena causa. Los vemos ahí. Así es. Y por mientras los dejamos con el episodio 332 de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. And we're back. Yes, otro miércoles macabroso y les traigo algo macabroso y sobrenatural porque oficialmente ya estamos en época de Halloween. Halloween. Sí. Yes. Empieza... ¿Cuándo? ¿El 5 de julio? Víspera. La víspera. La víspera de Halloween. La víspera de Halloween. Sí, man. Las Lady Witches Bitches ya lo propagaron por el sistema. Entonces vamos a irnos otra vez a algo paranormal. Va a estar bien, vergas. Y de nuevo, vamos a experimentar una nueva travesía por esos expedientes donde la ciencia y lo inexplicable se sientan a tomar un café. Aunque a veces terminen lanzándose las tazas con todo y ectoplasma, güey. Okay. Hoy vamos a hablar del hombre que era en sí mismo una contradicción andante. Un hombre que podía citar a Freud con la misma facilidad con la que documentaba un objeto levitando. Hoy les voy a hablar de un caballero húngaro con un doctorado en Derecho por la Real Universidad Húngara, pero con la curiosidad insaciable de un periodista y el alma de un explorador del oculto. Un hombre que llegó a Londres en los locos años 30, un hervidero donde dos mundos chocaban de frente. Por un lado, el espiritualismo, una fe nacida del duelo masivo de la Primera Guerra Mundial, que llenaba salones de médiums que prometían contactar a los muertos. Y por el otro, el psicoanálisis, la nueva y escandalosa ciencia de Sigmund Freud, que prometía encontrar a esos mismos muertos en los oscuros sótanos del subconsciente. Es que ese fantasma le tiene envidia al hombre del pito, güey. Se chocaron los dos mundos. Sí. No mames. Por eso llena todo ectoplasma. Y en medio de esta batalla campal de ideas se encontraba... En medio de esta batalla campal de ideas se encontraba el sex symbol de lo espectral, el héroe de lo horripilante, Nandor Fodor, el primer y quizás único psicoanalista de fantasmas. Es que cuando te llamas así no tienes otra opción de trabajo. No, güey. Nando. O eres psicólogo de fantasmas. O vampiro. Ese es el diminutivo Nandor de Fodor. Servando, güey, ¿no? ¿Servando? Nando. Yo tenía un amigo Nandor. Es Nandor. Nandor, the Sí, tenía un Relentless. amigo que se llama Servando y le decíamos el Nando. He escuchado también de Fernandos y... Nandito. así. Fernando, Simón. Nandos. Ajá. Nando. Ajá, pero este es Nandor. Nandor. Como el de What We Do in the Shadows. Ok. Nandor. Que es el del poltergeist de Alma Fielding, que les Simón. dije que se merecía su propio Simón. episodio. Que también anduvo ahí con Con Jeff. Jeff. Ajá. Sí, la otra vez pusieron esa historia en Historias del Más Acá, güey, de esa niña. ¿De Alma Fielding? Ajá, sí, está cabrón. Ahí está muy chingón. Está y ahora chido. sí vamos a hablar de Nandor y todo lo que hizo, diferentes casos por los que pasó y sus teorías que están bien interesantes. Unas están over the top, pero Ajá. era una persona que investigaba fantasmas. Simón. Hay que darle crédito. Y hacía de- sus shows y todo el pedo, güey. ¿O por qué decías al principio de que reunía salas, hacía salas? O sea... No, esos eran los mediums que Ajá. estaban juntando gente porque decían que iban a hablar con los muertos. Ah, ok. No era tanto Estaba- como un show así de Te que... estaba Sí. poniendo en contexto de la época. pero los mediums. Simón. Ah, ok. O sea, ok. los mediums sí daban shows así para un chingo de personas donde sacaban Simón. ectoplasma, que eran así madres que brillaban de la boca y cosas así. Qué chingón. Sí, ya, güey. ya lo último un musical, ¿no, güey? Como hijos de Mothman, güey.
con stand-up de opener, güey. Sí, güey. Y si se lo sacaban del culo era rectoplasma. Recto. Era mierda ese. Era mierda. Rectoplasma es lo que le hace a Borre por tomarse el chocolatito ese podrido. Oye, qué pedo, güey. Estaba bien grumoso ese chocolate, güey. Vas a estar bien. Sí, güey. Pues para Nandor, un poltergeist no era el alma en pena de un antiguo residente. Era la rabieta psíquica de un adolescente con problemas. Un fantasma en la habitación no era un espectro, sino la manifestación de la soledad o el duelo de quien lo veía. Nandor llegó a afirmar, y esta frase es clave de todo su trabajo, y cito, el poltergeist no es un fantasma, es un manojo de represiones proyectadas. Ok. Yep. Esto fue en 1948. Y este enfoque, como se podrán imaginar, no le ganó muchos amigos. Los espiritistas que veían a Fodor como uno de los suyos al principio, terminaron odiándolo por sugerir que sus guías espirituales podían ser personalidades múltiples o, peor aún, un fraude con una explicación psicológica. Porque acuérdense que los espiritistas no es que fueran católicos, pero sí creían en una vida después de la muerte. Simón. Entonces este güey diciendo, no, los fantasmas no tienen nada que ver con almas ni vida después de la muerte, para los espiritistas fue de fuck you. Entonces no les gustaba, güey. Y por otro lado, los científicos más rígidos lo despreciaban por tomarse en serio los platos voladores y las mesas danzantes, igual que los poltergeists. Entonces Fodor vivió y trabajó en el tenso y fascinante limbo entre la parapsicología y el psicoanálisis, convirtiéndose en un hereje para ambos lados. Ok. Suena que tenía una vida muy bohemia, güey. Ese güey. Sí, güey. Sí, no mames. Ahorita ves, güey. Neta, se la pasó toda madre, güey. Ok. Sí, muy cantinero suena ese, güey. Suena que pedía fiado un chingo. Güey. Que se lo viviendo en Eugenio. Sí. Siempre pedía un plazo en la renta. Sí. Es que viene un caso. Tengo un caso el mes que entra que me va a pagar bien vergas. Sí, es un jinete sin cabeza. Sí. Ese güey sí va a dejar lana. Pues ya hemos rozado su trabajo anteriormente en casos tan sonados como el del poltergeist de Alma Fielding que vimos y donde sus métodos, brillaron por su complejidad, o la extrañísima historia de Jeff, la mangosta parlante de la isla de Man, que pues ya vayan a escuchar el episodio. Ahí está. Es glorioso. Está bien es chingón. de las mejores cosas que ha pasado en la humanidad. Güey. El mongoose. El mongoose, güey. Pero obviamente pues no nos vamos a centrar en ellos porque eso ya lo vimos. Hoy vamos a explorar la mente del investigador de estos casos. Güey. Vamos a conocer al hombre que, en lugar de preguntar quién eres a un fantasma, llegaba con su diván imaginario y preguntaba al testigo, hablemos de tu infancia. Ok. Ay, güey. Y ahí es donde cambió toda la investigación parapsicológica como la conocemos. Entonces, preparen sus notas, pónganse cómodos, abran un drink y abran su mente, porque vamos a analizar los fantasmas que viven en la mente. Nando Fodor nació en 1895 en Hungría, en el seno de una familia judía. Y aunque se doctoró en leyes en la Real Universidad Húngara, su verdadera pasión no estaba en los fríos y lógicos tribunales, sino en los misterios de la mente y del espíritu. Primero, probó suerte en el periodismo, una profesión que lo llevó a cruzar el Atlántico. Durante un tiempo, a principios de los años 20, trabajó en Nueva York como reportero para un periódico en húngaro, el Amerikai Magyar Népszava, o Népszava, algo así. Era Sí, el Muy newspaper popular. americano. sí, mágico. Mágico. Magyar. No es mágico, pero... Húngaro Macaratú. Dice húngaro, te voy a decir eso, güey. Pues este oficio le dio el olfato para una buena historia y la tenacidad para desenterrar la verdad. Pero dos encuentros, aparentemente no relacionados, cambiaron su vida para siempre y pusieron su brújula interna a girar como loca. El primero fue con el espiritismo. Como muchos en su época, Fodor se sintió atraído por el mundo de los mediums y las sesiones del espiritismo. Antes era como ir al cine, güey, ver espiritismo. La gente hacía sesiones, lo hablamos en la Ouija y todo esto, ¿no? Este es el contexto en el que vivió. Sí, pues no había ni madres que hacer, No, güey. no antes, había Netflix, Acá. güey. Vamos a hablar con tu abuelita, güey, que se murió. A ver si nos pasa la receta del También chile con los colorado. rayos X hacían eso, güey. Cuando los descubrieron, hacían fiestas para tomarse man. fotos de rayos X, güey. A ver cómo está mi pie. Sí, güey, ahora no te dejan hacer nada, güey. No, le echas un pues, filtro para el agua, güey, porque se dieron tienes espuma. cuenta. Había radiación. Ajá, a ver, Dios. Pues asistió a varias y aunque su mente escéptica de periodista detectaba el fraude con facilidad, tuvo una o dos experiencias que lo dejaron perplejo. Güey. Vio cosas que no podía explicar y sintió que detrás del telón del engaño había algo genuino, por lo menos en uno que otro caso. Ok. Pero que era ese algo, ¿no? Era lo que lo fascinaba. Lo Sí. motivaba. El segundo y decisivo encuentro fue con el psicoanálisis.
En 1926, mientras aún trabajaba como periodista, Fodor consiguió una entrevista con Sándor Ferenczi, uno de los colegas más brillantes y cercanos de Sigmund Freud. Ahorita ya que todo el mundo vamos a terapia y todo esto en estos tiempos. Nandor y Sándor, güey. ¿Neta? Sí, güey. Sí, güey. Nandor y Sándor. Que ahorita pues, la psicología y ve a la terapia. En estos tiempos era de la ciencia mandaba a la verga a los psicólogos de estás pendejo, güey, ¿de qué estás hablando? Están el equivalente de no solo de qué pseudociencia estás que el hablando, es espiritismo. por qué estás hablando. Sí. Sí. Exactamente, güey. Y aquí, en esa conversación, su cerebro hizo clic. Fodor descubrió, para su sorpresa, que hombres como Ferenczi e incluso el propio Freud tienen un interés secreto y casi prohibido en los fenómenos ocultos como la telepatía. No lo discutían en público, obviamente, para no dañar su reputación. Sí, no telepáticamente. Eso pasó aquí en este momento. Sí. Que venga a investigar esto. Acabamos de verlo, güey. Un evento paranormal en Leyendas Legendarias. Ay, güey. No mames. Sí, obviamente lo platicaban para no dañar su reputación científica del psicoanálisis. O sea, Freud creía que hablar de telepatía iba a dañar su reputación, pero decir a alguien es que te quieres coger a tu jefa, no estaba mal. Mira, tienes que decidir en cuál cerro te mueres, güey. Y él dijo en los pitos y cogerme a mi mamá. Telepatía por abajito del agua, güey. Sí, man. Pero yo acá ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí Sí, si no. hablo de telepatía? No. Ay, güey, qué verga. Pero él se acuerda que en privado están muy fascinados en la probabilidad y casos que habían leído de posible telepatía, güey. Entonces, para Fodor, esto fue una revelación. Se dio cuenta que las extrañas historias de fantasmas, las voces del más allá y las casas embrujadas tenían un eco sorprendente en las teorías freudianas sobre el inconsciente, la represión y los deseos ocultos. Fue entonces cuando decidió mudarse a Londres, el epicentro de la investigación psíquica, y fusionar sus dos pasiones. Consiguió un puesto como oficial de investigación en el recién formado International Institute for Psychical Research, el IIPR, donde colaboró con figuras tan importantes como el investigador estadounidense Herwood Carrington. Ya hablaré más de él. Y ahí es donde empezó a aplicar su método único para disgusto de casi todos. Qué buenos tiempos donde puedas llegar y quiero ser investigador del Institute of Psychical Research. Claro que sí, señor Nandor Fodor. Todavía puedes. Tome una placa. Sí, güey, todavía puedes. Nada te detiene de fundar tu propio centro de investigación psíquica, güey. Yo quiero ir a ese. Bueno. Porque este es internacional. Pero puedes fundar el primer instituto mexicano de Estudios Psychical. Ajá. No te creas porque luego vas a hacer nepotismo, vas a hacer un cagadero. Esta es mi hermana, ella ve fantasmas. Esta es mi sobrina. Experta en poltergeist y demonología. Tiene 8. Pues mientras sus colegas del instituto buscaban validar el contacto con los muertos, y cada vez que habla del espiritismo, los muertos, para ellos era la persona consciente, era su espíritu que se fue o no cruzó al otro plano. Lo clásico que entendemos de fantasmas en el folclore. Era un alma, entonces. Un alma, ajá. Sí, man. Desencarnada que no podía cruzar o que cruzaba a darnos mensajes. Eso es lo que pensaban ellos. Entonces, muy en su cosa, de la forma más científica, vamos a comprobar que existe el alma. ¿Sí? Fodor llegaba a las sesiones con un bloc de notas para preguntar sobre la infancia del medium o del testigo atormentado. Y esto empezó a sacar de pedo a todos. Sí, man. Porque todo así de que, sí, entonces aquí de seguro enterraron a tu abuelita en esta casa. Y güey así que, ¿tu abuelita te tocaba cuando estabas chiquito? No va. No les decía así, va, pero él iba a lo psicológico. Sí. ¿Le salía bueno el chile colorado? No te sale a ti el chile colorado. Cuéntame, aquí, confianza. Es por tu bien. ¿Quieres que se acaben los sonidos de cadenas? Sé honesto conmigo. Sacaba un chile colorado. ¿En qué parte te tocó? ¿Qué parte del chile te tocaba tu abuelita? ¿Cómo te lo tatemaba? A ver, enséñame. Pues ya quedaba bien pasado. ¿Cómo te lo tatemaba, güey? Está bien verga, no, tatemar un chile, güey. Un comalito, güey. Tatemar el chile, sí. Sí, pues, había una frase del Rudo, güey, ¿no? Que un comalito para tostarte los huevos, güey. Me gustó un chingo esa frase, güey. Sí, es cierto. Te voy a traer un comalito, pero para tostarte los huevos. Sí, ese suena agresivo. Te va a tatemar el chile, se oye sexy. Sí. Pues, su teoría fundamental de Nandor, que desarrolló a lo largo de su carrera, era revolucionaria. Y aún lo es, nomás que ya es más común, ¿no? Pero para los espiritistas era una herejía, güey. Decía, y cito, el poltergeist es una proyección de la mente de la gente. Ok. No la gente. El agente. Agente. Sí, Siempre hay un agente.
Para Fodor, la energía psíquica, especialmente de las personas bajo un estrés emocional extremo, adolescentes en la pubertad, personas con traumas sexuales, duelos no resueltos, podían literalmente derramarse al mundo exterior. Sí, eso fue lo que pasó con Jeff, ¿no, güey? O sea, Sí. la niña de Y la con casa de Alma Jeff. Fielding. Ajá. Ajá. Ahora, lo que no puede explicar, y lo vamos a ver ahorita durante la historia, es por qué se representa en diferentes maneras. Porque esta niña hizo una mangosta, güey. Ajá. Y alguien hace una chingadera sin cabeza que va y te rasguña y te abusa. Pero de seguro tiene que ver con la psicología. Ujú. Pues él decía que no era un fantasma moviendo los muebles. Era la psique de una persona gritando de forma inconsciente y violenta lo que movía y hacía los ruidos. Ay, güey. Como lo mencioné en el caso de Alma Fielding, él mismo acuñó un término para describirlo, uno que suena tan clínico como aterrador, la psicorragia o una hemorragia psíquica o del alma. La psicorragia. Sí, suena grave, güey. Sí. Suena que un calzón chino duele en la psicorragia, Digo, güey. me está chorreando el psique. Sí, sí, no sé. Sí, tráeme una película de Pixar, borre. Tráeme un algodoncito para taparme. Pues era una idea que sonaba a locura para muchos, pero que para Fodor era la única que podía explicar los patrones que observaba una y otra vez. Entonces él veía patrones y decía, esto existe. Hay fenómeno, hay patrón. Vamos a buscar cómo explicarlo en lugar de empezar con estos son fantasmas. Vamos a tratar de comprobar que existen. Ok. Entonces, una de las primeras y más espinosas áreas donde Nandor Fodor aplicó su bisturí psicoanalítico fue en el glamuroso y fraudulento mundo de los mediums físicos. En los años 30, la mediumnidad era un espectáculo de primer nivel, güey. Un circo del oculto lleno de ectoplasma hecho con gasa. Ah, huevo. Una... Había Spotify Medium Awards, ¿no? Y ahora el Spotify Medium Award para la desaparición y reaparición de cuerpo completo va para Songur, el magnífico. Sí. Sí, por ejemplo, descubrían mucho, porque hay fotos de gente y le está saliendo como una madre blanca en la boca. Chimón. Y muchos encontraron que se tragaban vendas con como un gag, que aparte reaccionaba a la luz y eran muy buenos para regurgitarlo y se podían sacar así una telota. Chimón. Y en las fotos se veía bien vergas. Eso está cabrón. Pero ¿no? está chido, era como yo ver una horta. Houdini le hacía así, ¿no, güey? Se tragaba llaves porque sabía regurgitar el güey. Sí, pues Houdini fue uno de los que se la pasó también igual que Nandor, desacreditando a todos estos güeyes. Simón. Ah, güey. Más que nada a los que trataban de hacer pendejos a la gente. O sea, Houdini quería creer. Porque cuando se muere la mamá, le dice a la mamá, nos vemos y Es mándame que un mensaje. la mamá tampoco aguantó el chingazo. Entonces Houdini iba con vez de creer, así a ver si es cierto, pero siempre les trampaba porque él sabía todos los pinches trucos. Sí, pues se los inventó, ¿no? Ajá. Básicamente. Entonces, ¿no quedé? Que había ectoplasma hecho con gaso, voces de ultratumba que sonaban sospechosamente como el anfitrión. Y apports, objetos que aparecían de la nada. ¿Se acuerdan de esos? Simón. Fodor, como oficial de la investigación del IIPR, tenía la tarea de separar el trigo de la paja y encontró un chingo de paja. Uno de los casos más notorios. No acababa el güey. Paja y todo el paja y pinche paja y día paja, con la güey. paja y paja y paja. No termino. Gangbang Y era. ectoplasma. Traigo la piel bien brillante, eso sí. Se ponía rodillas y gangbang. ¿Cómo se llama? Bucaque de Bucaque de ectoplasma. güey. gangbang. Ajá. Bucaque. Es gangbang con bucaque. Con bucaque. Ectoplasmótico. Vamos a Ectoplasmático. ser científicos sobre esto. Sí. Pues uno de los casos más notorios y que causó más dolor de cabeza fue el de Lajos Pap. Se llama el güey. Lajos Pap. Pap. Ajá, Ok. Lajos Pap. Un humilde carpintero húngaro que se había convertido en una celebridad paranormal. En estado de trance, Pap supuestamente hacía aparecer objetos de la nada. Estoy hablando de canicas o monedas. Estoy hablando de pájaros vivos, lagartijas, escarabajos e incluso en una ocasión un pequeño cocodrilo, güey. Ok. ¿You not entertained? Como el que agarraron hace En poco. ¿Dónde Puebla, fue? en Querétaro. No, en Querétaro. Querétaro. Ajá. Sí, saca un cocodrilín. No mames. El instituto, emocionado, llevó a Pap a Londres por una serie de sesiones controladas Sí. en 1900. Te llevamos a Londres, pero ¿por qué necesitas documentar 30 maletas? ¿Por qué traen hoyitos tus maletas? ¿no? Sí, güey. Para que respiren, ¿no? ¿Siempre traes Winnies en la bolsa o nomás estás contento de verme? No te creas, ¿por qué traes Winnies en la bolsa? Ah, güey. Fodor estaba ahí en primera fila observando cada detalle, güey. A menudo en su propia casa. Al principio los fenómenos eran impresionantes, pero el ojo del periodista y la mente analítica de Fodor no descansaban. Notó algo extraño.
Los objetos y animales que Pap materializaba, entre comillas, siempre estaban notablemente, fríos. Ok. Como si hubieran sido traídos desde el exterior en una fría noche londinense y no creados por energía espiritual en una habitación cálida. Ok. Empezó bien científico, ¿no? Así de, ¿por qué están fríos? Técnicamente se apareció. Y como había tenido otras experiencias donde te acuerdas que con Alma Fielding salían calientes las cosas, así. Pues la sospecha lo empezó a carcomer, güey. Y después de una sesión particularmente espectacular, Fodor y su colega, Hereward Carrington, que es uno de los libros que escribieron, es una de las fuentes, Ok. insistieron en un registro más exhaustivo, güey. Y ahí estaba la respuesta. Pap llevaba unos pantalones con un compartimiento secreto, un bolsillo ingeniosamente diseñado para ocultar su zoológico de bolsillo y producirlo en el momento justo. El gran medium era, en efecto, un mago con excelentes habilidades de sastre y nada más, güey. Pinche vato con unos Jinko, ¿no, güey? Acá. Por eso le cabía todo el zoológico al güey. Hasta un Super Nintendo, güey. Eso hubiera estado bien cabrón porque eran los 30, güey. Sí. Y con las bolsas de atrás hacia enfrente, ¿no, güey? Es que los Sí, cholos man. se lo ponen así. ¿Por qué fue esa pinche modilla, güey? ¿Cómo se llamaban estos dos? ¿Quién? ¿Claudio ¿Los Yarto? Beastie Boys? No, son no, tres. no. Ajá, Era- Claudio Yarto. Los Beastie Boys mexicanos, claro que sí. Los dos raperos, Bugs Bunny Tasmania. Porque esos güeyes son los que lo traían así, güey. Criss Cross. Ah, Criss Cross. Criss Cross, su moda era traer los pantalones al revés. Ah. Everybody, jump, jump, jump. Y ya de ahí Criss se- Cross, sí. Simón. Ok. Pues ya, caso cerrado técnicamente, güey. Un fraude y listo. Pues que, o sea, mira, por ejemplo, hace poco fui a ver a Justin Willman, que es un mago bien cabrón, güey. Y no, pues yo sé que todo es magia y que son trucos, güey. Pero me gusta verlo porque digo, güey, qué cabrón desarrollar esa habilidad de poder hacer eso. Ajá. Sí, y que güey. se vea tan chido, güey. Esos güeyes podrían haber hecho nomás su show Pero de como repente magia se y ya, hacen cosas güey. raras, güey, ¿no? O sea, yo me acuerdo Yo de sí Genaro, creo, güey. güey. Ese cabrón, güey, el Genaro, güey. Yo me acuerdo que me hizo firmar una tarjeta Ah, sí, y man. luego la metió a mi cartera. ¿Cómo le hizo, güey? O Yo sea, sí creo que tienen algo de magia que pueden hacer, pero tienen que esconder con trucos para que no sepas que si tienen uno que otro magia de veras. Ok. Porque si no los quemarías. Ajá. Porque todavía quemamos brujas, güey. Ok. ¿Va? Hay Si yo hubiera que no se quemado a pueden Genaro, güey. explicar. No es cierto, un saludo si escucha, güey. Pero justo tu pensamiento, o sea, el problema era que querían hacerse pasar por realidad. Ajá. Pero aún así, Nandor de Toman se fue a otro paso más allá, güey. Para Fodor, la cosa nunca era tan simple. Él decía, sí es un fraude, pero ¿por qué? ¿Por qué el fraude? Porque no nomás Dinero. dicen soy un mago. Ajá. Él teorizó que muchos médiums fraudulentos no eran simples estafadores, sino individuos con una profunda necesidad de atención y validación. Ay, todavía no existe el stand-up, güey. Ya todo tiene sentido, güey. ¿Verdad que así empezó el stand-up, güey? Sacándote trapos con ectoplasma el culo, güey. Eso todavía vendería más que un show de stand-up ahorita, la neta. Ay, güey. Y decía que esto a menudo se derivaba de carencias afectivas, güey. Por eso. Ajá. Sí. El fraude en sí mismo era un síntoma psicológico. Güey. Ajá. O sea, él se fue a, ok, chido, pero. Este güey, pero ¿qué ¿por necesita ¿cuál es la atención? necesidad? Ajá, ¿por qué necesitas ¿Pero qué atención? necesidad? ¿Para qué tanto fantasma? Ajá. ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto fantasma? Chale, güey, sí, ¿eh? Y además su escepticismo analítico no se tuvo ahí, porque luego investigó a figuras mucho más respetadas, como el famoso medium austriaco Rudi Schneider. Güey. Rudi era una superestrella, güey. Sí, tocaba la batería en vergas, güey, ese güey. Sí, man. ¿Qué será de él, güey? Ahí Ojalá sigue hubiera un tocando la- podcast. Ajá, ya me gustaría saber. Por Rudi fue investigado y validado por muchísima gente. Güey. Fodor también quedó impresionado al principio, pero con el tiempo su opinión cambió. Empezó a sospechar que Rudi podía estar haciendo trampa, pero de una manera increíblemente extraña. Güey. ¿Sí? Ok. Fodor no estaba seguro de si Rudi engañaba conscientemente o si en su estado de trance, porque estaba en un trance profundo, una parte de su psique, y cito, exteriorizaba sus propios miembros de forma paranormal para mover objetos y estimular los fenómenos. ¿Con la Ok. varita? Un trance con la varita de fuera, güey. así como adolescente con acceso a internet. Es decir, la teoría de Fodor era que el medium podía estar haciendo trampa con un brazo fantasma que su mente creaba. Oh. Ok. ¿Ok? Porque por más que lo investigaron, no encontraban cómo sí podía mover un objeto súper controlado que pusieron ahí. Mm. Pues decía, no es aquí, en el trance, como inconscientemente logra moverlo con telequinesis o con alguna otra cosa. Ok. A huevo. Como Pues Tai Chin Han. esta idea, sí.
de fraude inconscientemente paranormal. Digo que se fue a veces acá por tangentes bien vergas, güey. Era tan enreversada que enfureció a todos, güey. Ahora ya de plano, güey. Sí, ese güey sí es mágico, pero no sabe. Ajá. Sí. Sí. Esa está mandando a la verga a todos, güey. Ese güey es cómico, pero nunca se ha subido. Sí, pero no, da risa en lo que él cree que no da risa, Sí, no sabe man. lo que está escribiendo. Damn. Ajá. Los espiritistas lo vieron como un traidor por acusar a su estrella y los escépticos no entendían por qué complicaba un simple caso de fraude. Sí, como con Eric Castillo en la brazos selección, ¿no? psíquicos, güey? O sea, güey. se jugaba bien, pero no se metía ahí al pedo. Pues Fowler estaba como siempre peligrosamente solo en medio de los fuegos y siempre de pionero en las ideas, güey. Empujando, güey. Pero no todo eran fraudes de mediums con bolsillos secretos, güey. Fowler también se encontró con casos que no podía explicar tan fácilmente. Y es aquí donde sus teorías se volvían aún más extrañas, fascinantes y para la sociedad de la época profundamente escandalosas. ¡Oh! Tomamos, por ejemplo, el caso del poltergeist de Thornton Heat de 1938. Y no me refiero al de Alma Fielding que acabamos de contar. Este fue otro caso en la También. misma área de Ajá. Thornton Heat. Uno que Fowler mismo describió como un poltergeist vampírico, güey. Ah, cabrón. Vampire poltergeist, güey. Un Que está bien polter, ajá. chingón. Era un adolescente alérgico al ajo. Al beisbolista, ¿no? Al revés, me tienen que dar permiso de salir, si no aquí me quedo adentro. La protagonista era una mujer a la que Fowler protegió bajo el seudónimo de la señora Forbes. Entonces, la señora Forbes estaba convencida de que su casa estaba siendo atacada por una entidad no solo violenta, sino depredadora. Vampírica. Sí. Los fenómenos eran aterradores, ¿no? Golpes, objetos que volaban, pero también ataques físicos directos. La señora Forbes reportaba sentir presencias que lo oprimían, que le dejaban sin energía y, lo más perturbador, marcas de mordiscos que aparecían espontáneamente en su cuerpo. Ah, cabrón. Sí, muy como el de la entidad, ¿te acuerdas? Que Ajá. la atacaban físicamente. Otros Borre investigadores... no estaba cuando... Borre no estuvo en ese episodio. Ahora sí es cierto. No, pero hicimos un capítulo en el libro, ¿no? Simón, pero no quedó dentro del libro, güey. Lo tenemos que Oh, cortar. Ah, shit, sí, es cierto. Lo tenemos que eliminar. Sí, es cierto. Pues otros investigadores buscaron literal vampiros o incubos. Ok. A lo que te va, ¿no? ¿Qué es? Sí, Pues bueno. ¿es un Nosferatu o es un pitón? O un whatever tomorrow. Perdón. Ahí estaba. Pues Fowler, fiel a su estilo, se sentó a hablar con la señora Forbes. Y lo que descubrió fue una historia de profundo dolor. A través de lo que hoy llamaríamos sesiones de terapia, Fowler desenterró un trauma terrible que ella había reprimido por completo. Una agresión sexual sufrida en su juventud. Para Fowler, después de saber todo esto, el vampiro, entre comillas, que la atacaba no era una criatura de la noche, era la encarnación de su trauma. Las mordeduras no eran de un espectro, sino manifestaciones psicosomáticas de su dolor y su ira reprimida. Y el monstruo que la atormentaba no estaba en la casa, estaba encapsulado en sus recuerdos. Fowler comenzó a tratar a la señora Forbes con psicoterapia, güey. Ok. Pero es que está bien cabrón. Oh, no, güey. O sea, ¿por qué verga se imaginó este compa que un trauma reacciona de esa forma con dolor hacia la misma persona, güey? O sea, Pues fue un chingo de cómo fue mezclando ideas de la psicología con lo que estaba viendo y los patrones, como salen los pioneros, ¿no? Empiezan a experimentar y aventar teorías y todo, y siempre batallas. Por eso los pioneros son los que no se acuerdan. Little Richard sale con el glam, pero nadie lo recuerda a él como el glam. Fue ya con Bowie, T-Rex y todo eso. Pero alguien tiene que dar el primer como brinco. ¿Y cómo le hacen? Pues son genios, ¿no? wow. Y por eso les toca un episodio Bueno. en Leyendas. Ajá. Pues ya a medida que ella comenzaba a confrontar y procesar su trauma, los fenómenos vampíricos disminuyeron hasta desaparecer por completo, güey. Ok. Ajá. Solo necesitaba externarlo. Ujú. Sí, de Y hecho, procesarlo. lo que dice Fowler, al parecer, logró exorcizar a un vampiro a través del psicoanálisis. Ok. Nomás fue darle a la señora terapia, güey, que pudiera Seguro el platicar. Freud se enchiló, cabrón. Y por eso güey, no güey. hacen películas de sus casos, güey, porque me pega más una muñeca embrujada, güey. Sí, güey. Que- Ajá. Entonces, ¿cómo te hizo sentir esa vez que tenías 2 años y te Tengo caíste en el... Pues, por ejemplo, Riley, ¿no? Cuando está ansiedad ahí dando vueltas, es Sí, man. como eso, ¿no? O sea, que, güey, tranquilo. O sea, se podría decir que a lo mejor Riley va a externar
un poltergeist en algún momento de su vida como jugador de hockey, güey. También pueden haber así. sentado a Chucky en el sillón y decirle, Chucky, ¿qué pedo, güey? ¿qué pasó en tu infancia, güey? ¿Por qué te hiciste ¿Por qué así estás en serie? matando, güey? ¿De dónde vienes? Sí, la mayoría de las cosas se pueden hablar dejando a la gente que saque sus traumas. Pero como tú dices, Chucky, therapy sessions, no pegaría. Sí, güey. No, o sea, pues no. Estaría bien vergas. Imagínate Un sketch. que Jason le hubieran preguntado sobre su mamá, porque se nota que la mamá de Jason era una hija de la chingada. Simón. Mrs. Voorhees. Ujú. Pues es la mala en la 1. Sí. Simón. Pues él estaba convencido de su diagnóstico, güey, de que todo fue psicoterapia y todo era producto del trauma. Pero esta explicación, que mezclaba lo paranormal con la sexualidad reprimida, fue la gota que derramó el vaso para sus colegas. Publicar sobre, cito, traumas sexuales en la parapsicología era considerado de mal gusto, morboso y algo que ensuciaba la noble causa de la investigación psíquica, güey. La noble causa del ok. Sí. El International Institute for Psychical Research, plagado de conflictos internos, se disolvió y Fodor fue efectivamente despedido, convertido en una paria de todo el círculo de esta investigación psicosomática y psíquica. Pero justo en ese momento de crisis profesional, Fodor buscó la validación del único hombre cuya opinión realmente le importaba. Su papá. Y el papá así de la vergüenza, aléjate de mí, por favor. ¿Quieres que te saque un fantasma, cabrón? ¿Quieres tener un fantasma? Porque te doy un fantasma, güey. Ahorita te abuso, pero cabrón, güey. La vez. Ay, güey. Fodor buscó la validación del único que le importaba, güey. En 1938, Sigmund Freud, Ok. habiendo escapado recientemente de los nazis, vivía en Londres. Fodor consiguió una audiencia con el anciano y enfermo maestro del psicoanálisis. Le expuso su teoría del poltergeist como una proyección de la psique y todo lo que les conté, güey. Y le contó del caso del poltergeist vampírico. Freud escuchó atentamente y, según el propio Fodor, al terminar, el padre del psicoanálisis lo miró y pronunció 3 simples palabras que para Fodor fueron el triunfo moral absoluto, güey. ¿No traes coca? De famoso. Sí. Me dijo, y cito, es una buena idea. It's a very good idea. Ah, güey. Ajá. Y para él, o sea, Esas no que- son 3 palabras, pero bueno. No, es que 3 palabras. 4. ¿Eh? It's a Dije good 3, idea. ¿verdad? Es una buena. Es una sola palabra. Es una. Es una It's good idea. buena buena idea. idea. Es una buena idea. It's a very good idea. good idea. Good idea. Como Badía, rima con Badía. Good idea, Badía. Bad idea. Pero Badía es bad idea. No, it's not a bad idea. It's a Good good idea, idea. bad idea, Badía. Ajá. Ok. Está bien. No, o sea, lo suyo era hablar, no era contar. Pero sí le digo. Yo pensé que le iba a decir todo lo contrario, así como que no digas mamadas, Mary Jane. O sea, que- Sí, él pedo, también. o sea. O sea, si Freud ahí le dice, te estás mamando, pero le dijo, es buena hipótesis. Güey. Básicamente le dijo, no sé si es verdad o no, pero es buena idea. Pero síguele. dale, Simón. Continúa con tu trabajo. Y con la bendición del Papa del psicoanálisis, pero repudiado por los cardenales de lo paranormal, Nando Fodor hizo sus maletas, dijo, fuck you, bye Londres. Tras su dramática ruptura con la comunidad espiritista británica, que no lo respetaba y no lo apreciaban, güey, Nando Fodor llegó a Nueva York, la casa de los cazafantasmas. Nueva York. Ahí finalmente Nueva se estableció como lo que el destino parecía haberle preparado para ser, güey, un psicoanalista en ejercicio. Abrió su consulta y se convirtió en miembro de la Asociación Psicológica del Estado de Nueva York, güey. Pero por supuesto, no era un psicoanalista común y corriente. Sus pacientes no solo llegaban con problemas de ansiedad o conflictos con sus padres, a menudo llegaban con fantasmas a cuestas. Ok. Se convirtió en el... Hay fantasma, ve, habla con este. Que abriste el congelador y alguien te gritó Zul, y no viste, ve con Nandor, güey. No Sí, le hables man. a Beckman. No lo hizo Beckman. Pues fue en esta etapa estadounidense donde su pensamiento se liberó por completo y se adentró en territorios aún más profundos y controvertidos, publicando libros como el célebre The Haunted Mind, La mente embrujada. Es uno de Ok. los que sé. Y una de sus teorías más impactantes y que exploró a fondo en su libro The Search for the Beloved fue la del trauma de nacimiento. Ok. Entonces, Fodor, basándose en las ideas de Otto Rank, un discípulo disidente de Freud,
llevó esta noción a un extremo paranormal. Él devoraba todo lo psicológico y trataba de encontrar la conexión a lo parapsicológico. Él creía que el proceso de nacer, ser expulsado violentamente de la seguridad acuática y perfecta del útero a un mundo frío, ruidoso y hostil, era el trauma fundamental que definía toda nuestra existencia. Por eso naden de noche, güey. No tengo... Te hace sentir chido, güey. Sí. Porque estás como en el útero, ¿no? Sí, ves güey. nada. O sea, nada de noche y cierra los ojos, güey, acá. No tengo Te da nada que agregar, güey. da la un neta. chingo de miedo, güey. Da un chingo de miedo, pero está chido, güey. Es acá una experiencia en un lugar seguro, güey. No nada en el mar, nada en un río, en un lago. A la Un verga. río tampoco es muy seguro, ni un lago ¿Por qué no tampoco existe de una noche. alberca? ¿Se puede ir a una alberca? Oh, las albercas tienen luz, güey. No. apagas. Bueno, sí, apaguen la luz de la alberca y ya. Pero se siente vergas, güey. O en una tina de baño. Ujú. Do it. Ajá. Posición fetal ahí nomás. Neta, háganlo, güey. Está pirata, güey. Te asustas. No, pues si se puede, está bien, verga. Pero les decía que Otto Rank tenía esta idea, güey. Entonces, él decía que esto define toda nuestra existencia, que deja una cicatriz psíquica tan profunda que Fodor agregó podría ser una fuente oculta de muchos miedos, ansiedades y en gran parte de la imaginería fantasmal. Ok. Por eso todo el mundo ve fantasmas y todo esto. Pero la teoría iba más allá. Fodor postulaba la existencia de una conciencia uterina, güey, y la posibilidad de telepatía parental. Él postuló que el feto podía percibir los estados emocionales de la madre. Y si la madre sentía un miedo intenso, si sufría o incluso si contemplaba la idea de no tener al bebé y luego lo tenía, esa angustia podía ser transmitida telepáticamente al feto. Ok, por eso salen feos los niños. Hinchaditos. Pasitos. Sí, güey. Pues salen zurdos. Como el cafeíro. Como el rodallegas, está en el zurdo, ¿no? Sí. Sí, man. Pero es por cuando lo haces en reverse cowgirl, ¿no? Por eso salen zurdos. O sea, si la mujer De se embaraza vaquerita, de sí, man. vaquerita al revés, Es zurda. te salen los hijos zurdos. Sí, man. Sí, yo creo Ajá. que sí. Pues esto significaba que una persona podía nacer ya... ¿Y de perritos salen furros o cómo ya? Salen bonitos. ¿Eh? Ajá. Bueno. Sí. Y, Cuando chivito al precipicio salen furros. y mi amigo, doctor Julio Ferico, Ajá. me dijo que si quieres que sean niños, tienes que coger con botas. Y si quieres que sea niño, ella tiene que traer tacones. Ok. Ajá. ¿Y ese güey que no tiene gemelas? Cogió ¿Sí? los dos en tacones. Ambos, él y ella en tacones, arre. Sí. Ah, bueno, Ay, mira cómo ciencia. se me marca el chamorro. De palabras de ciencia. Ah. Entonces digo que esto significaba que una persona podría nacer ya embrujada, entre comillas, por los miedos de su madre, con una ansiedad fundamental que no podía explicar y que en momentos de estrés podía manifestarse como un fenómeno paranormal. Era su forma de explicar por qué hay gente que aparentemente no tenía ningún pedo, pero de Pues repente sí, lo atacaba. es el concepto de trauma generacional que todo se Ajá, maneja. exacto. Estas ideas, por supuesto, eran imposibles de probar científicamente y muchos de sus colegas psicoanalistas las consideraban pura fantasía. Estás pendejo, es porque olió agua de drenaje, güey, por eso se enfermó. Hay que inyectarle mercurio. Denle cocaína para que se cure. No mames, el señor de ahí lava la lechuga con el charco, güey, acá. Ay, no mames, Y digo, qué estas asco la nomás India. ideas de este vato, pero nos dan una idea clara de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Fodor para encontrar una explicación psicológica a lo paranormal. No había misterio, por extraño que fuera, que no intentara pasar por el diván de su análisis existencial. Para él, el primer embrujo no ocurría en la casa, sino podría venir desde el vientre materno, pero siempre terminaba en la cabeza, no en el ático. Ok. Entonces, el psicoanálisis En de el Nando... ático del cuerpo, güey. Sí. Acá arriba. Acá arriba. Wow. Entonces, el psicoanálisis de Nando Fodor... Ay, puro pinche tiliche, güey. Ay, no. Datos y innecesarios. telarañas. El psicoanálisis de Nando Fodor no se limitó a los fantasmas y las casas embrujadas. Su curiosidad lo llevó a deconstruir los mitos más profundos y aterradores de la humanidad. Y pocos son tan viscerales como el de la licantropía, la creencia de que un ser humano puede transformarse en una bestia sedienta de sangre. Ujú. Obviamente, Fodor no creía que la gente se convertía literalmente en hombres lobo. Pero en lugar de descartar siglos de leyendas como simples cuentos de folclore, se preguntó, ¿cuál es el origen psicológico de esta fantasía universal? ¿Por qué la figura del hombre lobo nos provoca tanto terror y a la vez tanta fascinación? Werewolf. Y para ilustrar su teoría, Fodor había mirado casos históricos como el de Peter Stump, también conocido como el hombre lobo de Bedburg, en la Alemania del siglo XVI.
Para los que no han escuchado el episodio del 277 sobre licantropía. En resumen, Stump era un granjero respetado que tras ser sometido a una tortura espantosa, le arrancaron la carne con tenazas al rojo vivo, etc. Confesó una serie de actos atroces. Dijo que el diablo le había dado un cinturón mágico que lo convertía en un lobo voraz. Y bajo esta forma confesó haber asesinado y devorado a más de una docena de personas, incluyendo mujeres y niños, y de haber mantenido relaciones incestuosas. Y fue ejecutado de manera brutal en la rueda de la tortura. ¿Se acuerdan? Sí, man. Ese sería buen talk show. La rueda de la tortura. La rueda de la tortura. Ese güey sí cogía de perrito, güey. Sí, güey, siempre. Lo durmieron, no lo ejecutaron. Y luego a su familia le dijeron, no, lo llevamos a un rancho. A ver, denle un chocolate y lo vamos a dormir. Por ser mal chico, güey. Por ser más chico. Pues, un investigador de la época vio en este caso la mano del diablo. Güey. Un historiador moderno ve un caso de histeria colectiva y un sistema judicial bárbaro. Pero Nando Fodor habría visto algo más. Un caso clínico. Güey. Y esto está bien interesante. En su análisis, Fodor conectaba la licantropía con una profunda, y cito, autodenuncia por actos o deseos secretos. Es decir, una persona que se siente abrumada por la culpa de tener pensamientos o impulsos animales o animalísticos. Una agresividad extrema, fantasías de sadismo sexual, deseos violentos reprimidos. Y podría desarrollar la fantasía de que literalmente se convierte en una bestia. Ok. El hombre lobo interior sería una manifestación de la sombra junguiana, la parte de nosotros mismos que reprimimos y negamos. Entonces, la transformación no es física, sino una disociación psicótica donde la personalidad civilizada le cede el paso a la bestia reprimida para cometer actos que, de otra forma, serían impensables. La violencia y el acto de morder y devorar eran para Fodor una clara expresión simbólica de un impulso sexual sádico. En el caso de Stump, Fodor había argumentado que bajo tortura o no, la confesión del cinturón mágico era una forma de externalizar su monstruosidad. Era más fácil para él y para la sociedad, es lo chingón para la sociedad también, ¿no? Aceptar que un poder demoníaco lo convertía en lobo, que aceptar que un simple granjero era capaz de albergar tales horrores en su interior. Sí, no, es como, y algo tan horrible. Es un personaje, ¿no? Es como el personaje. Sí, ándale, como un comediante que lo dice, no, una barbaridad. Y es que es un personaje. Es el personaje, güey, no soy yo. Igualito, güey. Igualito. Yes. Ok. Entonces, la fantasía del hombre lobo se convertía así en una coartada psicológica. El aullido del licántropo no era el de una bestia, sino un grito de una psique torturada por su propia naturaleza reprimida. Una vez más, Fodor no veía monstruos, veía mentes fracturadas. Y ahora bien, en sus años en Estados Unidos, Fodor continuó su labor de campo, recopilando historias y analizando casos que le llegaban de todas partes del país. No le interesaba solo los poltergeists violentos o los mediums fraudulentos. También sentía fascinación por las historias de fantasmas más tranquilas. Estas que se convierten en leyendas locales y que hemos hablado mucho y las bonitas. Y en un viaje a Minneapolis, güey, se encontró con una historia que ilustra a la perfección su método de exorcismo psicológico. Está bien vergas. Se reunió con un matrimonio ya mayor, güey. El señor y la señora Organ. Con Organ. Ajá, Organ. Ok. Quienes le contaron una experiencia que habían tenido 30 años atrás en la primera casa que vivieron. Ok. El fantasma aseguraban que era el inquilino anterior, un hombre al que le habían amputado una pierna. Nunca llegaron a verlo, pero lo oían todas las noches. Pero subiendo. escuchábamos paso. Un paso. Que alguien jugaba al avioncito. ¿Escuchaste ese paso? Solo llegaba hasta el 3. No mames. Oigan, un paso y luego la de madera. ¿Cómo se llama? La pata de roble. La muleta. La muleta. Ajá. Pensé que tenía pata de roble. Que es la hembra del amuleto. Ok. Le digo, ellos nunca lo conocieron ni lo vieron, ni vieron el espectro, pero lo oían todas las noches subiendo y bajando las escaleras o caminando en el piso arriba. El sonido era inconfundible. Y nomás había... Ajá. Además era una huella y un circulito. Un circulito. Qué raro de ser, ¿no? Para alguien así de repente ver eso. Alguien que sepa rastrear y lo, chinga nomás. Una huella y un circulito. Es que lo iba cargando Jesucristo. En un pogo stick, güey.
Tú sabes que a Jesucristo le mama esa madre. ¿Cómo se llama? El pogo, sí. Ajá, pogo, ¿ah? Se agarra de los lados bien padre, güey. Mete los hoyitos de los dedos y ya no se les pasa nada. ¿Nunca De las estuvieron manos, a los hoyitos punto las así manos. de circuncisarse con esas madres, güey? No, Son bien peligrosas, güey. O sea, estás así, te resbalas. Una vez me pasó algo bien vergonzoso, güey, porque teníamos uno en la escuela y pues sabíamos subir y bajar los escalones, ¿no? Del escuelín. Y ya cuando iba bajando, güey, así en el último rompí el escalón, güey. O sea, lo perforé, güey. Y así, pinche gordo, que no sé qué. No, siempre batallé, pero era bien peligroso. Si no te resbalabas y te rompías un huevo, te podías resbalar y costaba más chaparro porque era de un primo. Todos tus Hasta genitales sin manos, pasaban güey, lo extremadamente cerca de un pinche resorte que hace así, güey. Sí, estaba bien. Yo creo que por eso lo quitaron. Nada como la pelota que el Saturno. ¿Te acuerdas de los Saturnos? Sí, todavía existen, nada más están ya bien cubiertos los resortes, güey. Pero todavía existen los Porque a alguien le pasó, ¿verdad? A alguien le pasó. Sí, A alguien se quedó sin huevo. ¿Pero cuáles pelotas dices de los Saturnos? Era una pelota con un círculo de plástico. Parecía el planeta Saturno. Sí, güey. Y te sentabas, güey. No, te parabas. No te parabas, ajá. Pero no servían para ni madre, güey. Sí, ya sé cuál. Nomás eras tú brincando así. Simón. No te daban como en el... Porque yo veía en los comerciales que brincaban pelada medio metro así. ¡Lies! ¡Lies! Como las botas saltarinas también, ¿no, güey? Sí. Que saltabas Los según un moon chingo. boots. Ajá. Muchos de esos comerciales Moon de boots. juguetes de niños estaban exagerados, güey. Ahorita poco, me estoy dando güey. cuenta. Ajá. Cabronzote. Sí. Y luego, Sí ¿qué te pasó agüitaba, con el ¿no? fantasma Bueno, con la pierna? perdón. Entonces, Pinche Mattel culero, güey. Me dio coraje. cuando escuchan todo esto, la pareja investiga y la historia era cierta, güey. O sea, lo que le dijeron los vecinos fueron a investigar. Y sí, el hombre de la pata de palo se había ahorcado en el ático de la casa. Ok. El fantasma, además de pasearse, a veces abría y cerraba puertas. Entonces la pareja le contó a Fodor que una vez incluso encontraron un juego de whitey tighties, güey, de ropa interior de hombre, perfectamente doblada en medio de un pasillo donde obviamente no debía estar y no eran los calzones del esposo ni de pedo. Ok. No, es un fantasma, mi amor. No sé dónde Sí, salieron esos güey. calzones. Ajá. Con tacones, ¿verdad? La señora. Pues Así Fodor, con el labial bien corridote. pues Fodor, escuchando atentamente, hizo una pregunta clave que logró resolver todo el caso. Güey. Les dijo, ¿tenían miedo? ¿Les daba miedo? La señora Organ respondió con una firmeza que sorprendió al mismo Fodor. Y cito, doctor, mi esposo y yo nunca le hemos tenido miedo a nada en la vida. Güey. Ay, Es más, güey. nos gusta su vibra. Pues siempre había querido insertar un muñón dentro de mi esposo. Así. Digo, para este tiempo ya no estaba el fantasma. Ajá. Nomás les contó que estuvo, pero les va. Pues esta respuesta fue la pieza para que Fodor, lo que Fodor necesitaba, güey. Para él, su falta de miedo significaba que no eran víctimas pasivas del embrujo, sino participantes activos en el drama. O sea, era una cosa que les molestaba, güey. Simón. No era un poltergeist donde tenían miedo y lo estaban produciendo. Era algo que les estaba pasando y están nomás así que, sí, este es el güey Ahí que nos está deja este güey. calzones. Ajá. Ahí con la rayita de ectoplasma ahí en medio. Y entonces... Sí, ahí sí era recto. Daba Con un frenón. rectoplasma. El frenón. Era de mano el frenón. Freno de mano. Pues Eso está chido, güey, ¿no? Porque luego los pinches poltergeist que te tiran la vajilla y todo este pedo, ese güey mínimo doblaba su ropa. Sí. O sea, ya si lo vas a tener de roomie, es ordenado. Sí, güey. Sí, no es te como dejo tener, vivir aquí, no es güey. como tener un gato enojado. Güey. No. Simón. Pues Fodor continuó como un detective, güey, que ya sabe la solución. Les dijo, Juicito, ¿y qué hicieron al respecto? El señor Organ sonrió, güey, con el recuerdo. Todo esto viene en el libro, ¿no? Le dijo, Isito, bueno, un día subimos al ático y encontramos la viga en la que se colgó con la soga todavía ahí. También encontramos la vieja silla en la que se subió. Fodor siguió preguntando, se inclinó hacia adelante y les dijo, ¿y entonces? Pues cortamos la soga en pedacitos, esto dijo la señora Organ, y rompimos la silla en astillas, lo metimos todo en la estufa y lo quemamos hasta que no quedó ni ceniza. Hubo una pausa. Fodor hizo la pregunta final. Citó. ¿Y el fantasma de la pata de palo se detuvo? Y Organ dijo, sí, nunca lo volvimos a oír. La conclusión de Fodor después de su gran intervención fue brillante y lapidaria, güey. Y cito, quita los accesorios y a menudo quitas al fantasma. Para él, la historia del hombre era real, pero el fantasma era una construcción mental anclada a objetos físicos. La soga y la silla eran los apoyos psicológicos de la historia, los catalizadores que mantenían vivo el fantasma en la casa. Pero perdón que interrumpa, pero ellos estaban viendo experimentando estos pasos, pero sin saber que estaba la soga y el
el banco o ya sabían y Se después fueron a la casa, empiezan a pasar cosas paranormales. La gente dice, estás en la casa del muerto este que se ahorcó y le tiene una pata. Y ahí entra ya el... Ajá. Ok. Y un día se hartan de los pinches calzones. Ajá. Y dicen, vamos a quemar Ok. ese pedo y se acaba todo. Y lo eliminaron, ok. Ajá. Sí, Legwood was here, ¿no? En la viga. Sí. Entonces él dice que la soga y la silla eran los apoyos psicológicos de la historia, güey. Los catalizadores que mantienen vivo al fantasma en la casa, pero más que nada en la mente de la pareja, güey. Al destruirlos, el matrimonio Organ, sin saberlo, realizó un poderoso acto de psicoterapia simbólica. No necesitaban agua bendita ni un sacerdote, güey. Solo unas tijeras y una fogata para llevar a cabo su propio exorcismo. Okay. Es como cuando hacen el ejercicio de grítale esa almohada como si fuera la persona que te caga, ¿no? Y Sí, man. lo sacas, pero yo fue al revés. Al quemar eso, psicológicamente dijeron, ya, güey, ya, olvídate de ese pedo. Let it go. Sí. Ajá. O la más común en México de pégale a tu niño como si fuera tu papá. Pues otro fenómeno que fascinó profundamente a Nando Fodor fue el que ahora conocemos como aparición de crisis. Okay. Esas historias increíblemente comunes y a la vez extraordinarias de personas que ven a un ser querido en el momento exacto en que esa persona está muriendo o sufriendo un accidente terrible a cientos de kilómetros de distancia. Los espiritistas veían esto como una prueba definitiva de que el alma o un doble etérico abandona el cuerpo en un momento de gran apremio y puede viajar para despedirse. Fodor, aunque no descartaba la existencia de un fenómeno real, buscaba una explicación más anclada en la psique de quien ve la aparición. Okay. Para entender su teoría, veamos el caso clásico que analizó de Wilmot de 1863. El señor Robert Wilmot navegaba en un barco de vapor, el City of Limerick, de Liverpool a Nueva York. Una noche, en medio de una fuerte tormenta, su compañero de lejos, ¿no? camarote... Está lejos, güey. Güey. ¿Y en su barquillo de vapor acá? Sí. Los barcos de vapor eran más grandes, por lo regular. Ah, ok, no estaba chiquito, estaba acá. Pues, medianos a grandes. Ajá. Pero nomás iban estos güeyes. Pero eran, o sea, eran, pues era mejor que andar en un velero, güey. Era promedio. No, pero no traen motor. Sí, sí, traen sí, sí, motor. sí. No, ajá. no depende del aire. Entonces, durante una tormenta, su compañero de camarote, William Tate, lo despertó sobresaltado. Tate le dijo que acaba de ver una mujer en camisón entrar al camarote, mirar a Wilmot mientras dormía con una expresión de ansiedad y lo desvanecerse. Ay, güey. Wilmot, al escuchar la descripción, se quedó helado. No solo porque él también había visto a la misma mujer en un sueño increíblemente vívido en ese mismo instante, sino porque la descripción de Tate coincidía perfectamente con el de la su sueño. esposa, Ah. que estaba en Estados Unidos. Y falleció. No, ahí te va. Esto está bien interesante. Semanas después, No, lo que sí andaba escribió... caliente. No, cuando llegues, mijo. Sí. Semanas después, cuando Wilmot llegó a casa, lo primero que le preguntó... Llegando pulimos tu mástil. Así. Me voy a subir al palo más alto de tu velero para ver si hay tierra firme cerca. Y si entramos por la proa. Eleva el ancla. Wilmot llegó a la casa, lo primero que le preguntó a su esposa... Hemos dado un chingo de frases bien sexy. De mar en Chile. Vamos a experimentar con la proa. No, agarra el timón suave. Lo primero que le pregunta a su esposa fue, y cito, ¿tuviste un sueño sobre mí el día tal, a tal hora? Pues todo lo tenían apuntadísimo, ¿no? Simón. La fecha y la hora coincidían exactamente con la noche de la tormenta. Ella le contó que, preocupada por la tempestad, se había quedado dormida y había soñado que viajaba hasta el barco para encontrarlo y asegurarse que estaba bien. No, güey. Entonces, Tuvo un, ¿qué pasó aquí, güey? Viaje astral acá. Pues, tipo. exacto. Viajó el espíritu de la señora Wilmot hasta el barco, donde fue visto por 2 personas. Que Pinche lo hace tóxica, güey, ¿no? O sea, ¿qué pedo, güey? O ¡Ni en sea, medio del Atlántico! ¡Me dejas en paz! anda con su compa y ay, voy a ver qué estás haciendo. ¿Qué pedo, güey? Es mi amigo, estamos experimentando, es natural. Leyéndole la bitácora del capitán, güey. Aquí traigo los mensajes. Chale, güey, ¿no? No te creas, se preocupó. Entonces, Fodor decía que no, nada de esto de viajes, güey. Su explicación era más extraña y a la vez más psicológica. Él lo veía como un impacto telepático. La intensa ansiedad y el amor de la señora Wilmot, enfocados en su esposo, se proyectaron a través del espacio como una señal psíquica en bruto, güey. Un telegrama telepático de pura emoción. Sí, una frecuencia así. Ok. Entonces, cuando siente la frecuencia, atraviesa tiempo y espacio, la frecuencia. Y viaja mejor en el mar, la frecuencia. Sí, rebotan como las ondas AM.
Pero entonces el cerebro de Robert Wilmot, al recibir estas frecuencias de pánico, hizo lo único que sabía hacer para interpretarlo. El cerebro lo dramatizó, güey. Convirtió esa señal de angustia en una alucinación sensorial completa. La imagen y la presencia de su esposa. Y según Fodor, la señal fue tan potente que no solo afectó a Wilmot, sino que salpicó a su compañero de camarote Tate, cuya mente también tradujo el impacto en la misma... Era Tate, no Tate. Tate, sí. Tate tenía esa madre. Sí. O sea, lo que dices... Sí, en un momento de angustia, ves que lo hemos manejado en la aparición de Crisis de que es como una adrenalina paranormal. Es una de las explicaciones que dicen que tienes como la habilidad de mandar. Fodor lo que dice es que no, mandas, pero nomás como una frecuencia que hace check con tu cerebro y es tu cerebro el que hace la alucinación. Simón. No estás proyectando una imagen yo Badía, sino que tu cerebro está proyectando un Badía porque sí mandé un Lalo, ¿dónde están los calcetines? Sí, man. Pues que acá te como van, el robot de Furby. ¿dónde están los calcetines? De Furby, Sí, güey, como si yo viviera contigo, güey. Ajá. Es que le da miedo preguntarle a Gabe, güey. Entonces, Sí. El oloroso es donde que me ¿Dónde dejé los calcetines? ¿Dónde? Pregúntale a Gabe dónde que mis calcetines. Ay, Sí, como el robotcito de Flover, ¿va? Que sí proyectaba Sí. ese pedo. en resumen, la aparición no era el fantasma de la señora Wilmot porque ni siquiera estaba muerta, güey. Ajá. Pero por eso está interesante este caso, porque es lo mismo que describen con los que se mueren, pero estaba Ajá. viva la señora. sino Pero- un retrato mental pintado por el receptor para darle sentido a una información recibida de forma anómala. Ok. Sí, o sea, yo veo los colores todos, ¿no? Porque rebotan y luego nuestro cerebro percibe las señales y las frecuencias como rojo, como morado, igual volumen, bla, 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 bla. Lo que Fodor dice básicamente es, ¿qué tal si hay unos pensamientos tan fuertes que te Puedes llegan proyectarlos. y tu cerebro es el que hace la alucin? Y eso explica, güey, por qué de repente alguien te marca cuando estás pensando en ellos. Sí, güey, eso Ajá. está bien raro, ¿no, güey? A mí me pasa con Vic, con mi amigo Sí, Víctor de Ciudad Eso es de algo que está Cabrón, no güey. comprobado porque no sabemos cómo funciona, pero Ajá. es un fenómeno que pasa que es súper común, güey. Este Sheldrake habla de eso, güey, cabrón, igual que la conexión telepática con los perros. Sí, man. Son cosas que, güey, van más allá de la probabilidad, de la norma. Qué cosas. Pero, ¿dónde quedé? Ah, sí. Te quedaste en la parte Sí. donde... Después de todo esto, el legado salpicó. de Nandor Fodor a su compa en el mar, güey. Qué padre, ¿no? Salpicó a su compa en el mar. Sí. El legado de Nandor Fodor es como su vida, son semen. Muy salado el ambiente, ¿no? Sí, sí. El legado de Nandor Fodor es como su vida complejo, ambiguo y profundamente fascinante. Nunca fue completamente aceptado por ninguna de las dos comunidades que intentó unir y pasó la mayor parte de su carrera luchando una guerra entre los dos frentes, pero Qué nunca rajó. coraje, ¿verdad? Sí, güey, pero nunca rajó y aquí está en Leyendas Legendarias el güey. Por un lado estaban los parapsicólogos y Qué espiritistas. padre. No va a proyectar nada el güey así, ¿no? No mames. Este es tu pago por exposición, Sí, güey. güey. Ándale. Chale, güey. Digo que por un Fernando. lado están los parapsicólogos y espiritistas de la vieja escuela. Güey. Figuras como el presidente del Instituto Espiritista, J. Arthur Hill, que lo atacaron públicamente, güey. Lo acusaron de tener una mente morbosa y una obsesión malsana con la sexualidad. Y para ellos Fodor era un traidor que arrastraba su noble causa por el lodo del psicoanálisis freudiano. Así se odiaban. O sea, estaban por encima del psicoanálisis la parapsicología. Güey. Ok. Para que veas cómo estaba antes el psicoanálisis. Y él decía que estaba reduciendo los misterios sagrados del universo a dramas de alcoba. Sí, se güey. nota que seguro nunca ha habido terapia. Sí, se lo eligió, güey. Pero al mismo tiempo, por otro lado, güey, la comunidad científica y psicoanalítica ortodoxa lo miraba con desdén, güey. Lo consideraban, en el mejor de los casos, un crédulo, güey. Y en el peor, un charlatán que ensuciaba la reputación del psicoanálisis al mezclarlo con supersticiones sobre fantasmas y telepatía. Se negaban a tomar en serio sus investigaciones sin importar cuál meticulosamente las documentara y las aplicara y todo, güey. Como en todos los extremos, siempre te vas a quedar sin parte de la información. Pero quizás en esta incómoda mitad donde reside su genialidad y su verdadero legado, es justamente donde encontramos que ese rechazo llega a Nandor Fodor a ser un verdadero pionero, güey, que plantó las semillas de la parapsicología moderna, güey. Su contribución más importante y duradera es la teoría del agente vivo. En los casos de poltergeist es a huevo hay un agente vivo y él no siempre que platicamos de poltergeist decimos el causante fue Nandor Fodor. Antes de Fodor, la explicación por defecto era un espíritu. Fodor fue el primero en insistir y demostrar con sus casos que el foco de la actividad era casi siempre una persona viva.
Generalmente alguien sometido a un intenso estrés psicológico o emocional. Proyectando todo ese Ajá. trip. Chimón. Pues esta fue la idea que le costó su carrera en Londres, güey. Y es hoy el punto de partida estándar para cualquier investigación de poltergeist seria, güey. Siempre es el agente. Hay un agente Chimón. vivo. De hecho, Productores de fantasmas, va. Son estas personas con traumas, güey. pues, y de hecho su trabajo influyó directamente en uno de los parapsicólogos más importantes del siglo XX. Si alguien es su sucesor espiritual, era su padawan y se convirtió. Fue William G. Roll, güey. Ah, huevo. Roll. Fue Roll. Sí lo conoces. Sí, pues por eso dije huevo, güey. Fue Roll quien, basándose en las teorías de Fodor, acuñó el término que se usa el día de hoy, todos los legendarios conocen, psicoquinesis espontánea recurrente, o RSPK. 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 RSPK es por su inglés en inglés, pero sí, psicoquinesis espontánea recurrente. La idea de que una mente en crisis puede afectar la materia de forma inconsciente. Y esto es en esencia la teoría de la psicorragia de Fodor, pero con un nombre más científico y menos aterrador. Ajá. Fodor también fue el hombre que antes que nadie nos enseñó a investigar al embrujado, no nomás a la casa embrujada. Ajá. Güey. Y esa, legendarios, es una revolución conceptual de toda regla. Güey. O sea, cambió todo. Tardó en que gente... nadie le hizo caso, igual que pasa con todo. Luego llegó William G. Roll y luego ya estamos... Pues tenemos unos que sí siguen este tipo de estudios y unos que no, ¿eh? Pero fue Fodor. Y Fodor también nos obligó a Andor todos. Fodor, William G. Roll, güey, los Warren, Carlos Trejo. Ay, güey. Como todos terminó con un topper, güey, ¿no? Así, hagamos un topper, güey, con nos. Y también nos obligó a todos y se obligó a sí mismo, güey, a hacer las preguntas más incómodas. ¿Y si los monstruos no están debajo de la cama, sino dentro de nuestra cabeza? ¿Y si los fantasmas no son ecos de un pasado lejano, sino gritos de nuestro presente reprimido? Son cosas que se materializan de maneras que no tenemos idea. Ahorita llegó justo a eso. Pero él no pretendía tener todas las respuestas. De hecho, a menudo terminaba sus propios análisis con más preguntas que certezas. Ok. Eran hipótesis y era de, podría ser esto, pero la neta no sé. No negaba la posibilidad de que existieran fenómenos paranormales genuinos. O sea, puede que sea un fantasma esta madre. Ajá. Pero ¿y si nomás a este Pero niño si nomás no le trae daban? cocodrilos en los pantalones. Pero insistía en que nunca podríamos ni debíamos empezar a entenderlos y a tratar de explicarlos si no nos entendemos a nosotros mismos primero. Wow. Su trabajo nos dejó una idea tan simple como revolucionaria. Y cito, detrás de cada fantasma hay una mente embrujada. Y él nos enseñó que quizás el estudio de lo paranormal no es tanto sobre el más allá, sino sobre las profundidades inexploradas y las asombrosas capacidades de la conciencia humana. El poder de nuestra mente para afectar la realidad, su habilidad para crear, proyectar y a veces para romperse de formas tan extrañas que son un misterio tan grande como cualquier espectro del folclore que podríamos imaginar. Nandor Fodor falleció el 17 de mayo de 1964 a los 69 años. No mames, el mismo día que nació mi jefa, güey. ¿Neta? Simón. 17 de mayo del 64 No mames. Ajá. a los 69, que para él que nació, no sé, esto era como 102, yo creo, ¿no? 69, pinchato morboso. Sí, bien rico. Hasta para morirse, Hasta güey. para sí. morirse. Así se murió. Atragantado. De un ataque al corazón en su apartamento en Nueva York. Murió como vivió, como un hombre que se atrevió a caminar en la frontera, un hereje para los creyentes y un crédulo para los escépticos. Dejó tras de sí una obra prolífica y una reputación de ser uno de los pensadores más originales y valientes de la historia de lo extraño. Y al final su mensaje resuena hasta hoy. Quizás el verdadero viaje a lo desconocido no es hacia las estrellas o hacia el más allá, sino hacia adentro de nosotros. Hacia esos rincones oscuros de nuestra propia mente, donde nuestros fantasmas personales esperan. No para ser exorcizados, sino para ser comprendidos. No, es el diablo, güey. Sí, gracias, güey. Yo no voy a ir a teoría. Ya me estaba pinche acá dando una crisis existencial, güey. No, es el diablo. Sí. No tengo que ir a terapia, es pinche diablo. Sí, güey. Sí, real. Alguien está haciendo mal de ojo, güey. Sí. Alguien... Ajá. ¿Trabaja con una rubia? Sí.
Y aquí cerramos el expediente Nando Forder, el psicoanalista de fantasmas. Pero una es que última... o sea, con sierra. Sí, ¿no? cierra. Y Y cierra. luego lo cierra. Cerramos. Pero una última pregunta queda flotando en el aire, güey. Una pregunta que Badía siempre se hace al final del día, güey. ¿Y qué dice la ciencia de todo esto, güey? ¿Qué tan ciertas son todas estas locuras de un hombre de hace varias décadas? Así que hagan refil a esa bebida de preferencia que se estaban tomando desde el principio, porque aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Vamos a separar los fantasmas de los hechos. Primero, les hablaré de la ciencia con su lupa fría y despiadada, que ha descartado por completo ciertas de estas ideas. Por ejemplo, la psicoquinesis, el poder de mover objetos con la mente, este motor que impulsa a todo poltergeist, durante décadas se ha intentado probar en laboratorios. Gobiernos han gastado millones en proyectos secretos como en K-Ultra. Científicos han observado a supuestos psíquicos bajo condiciones controladas y el resultado, cero. Hasta ahorita, cero. Ni una sola vez se ha podido replicar de manera convincente. Los objetos siguen sin volar, las cucharas sin doblarse. La ciencia, por lo menos dentro de la ciencia, es clara. Hasta donde sabemos, no puedes lanzarle un plato a nadie con tu mente. Ok. Ahora, también está la telepatía, esta comunicación silenciosa que Fodor usaba para explicar las apariciones de crisis. De nuevo, a pesar de incontables experimentos como los famosos Ganzfeld, donde una persona intenta enviar una imagen a otra en una habitación aislada, los resultados son, en el mejor de los casos, ambiguos y en el peor de los casos, un fracaso. Es que me acordé de un clip de Pete Holmes y Ben Schwartz, güey, que es la voz de Sonic, donde le está diciendo, no, es que yo sí puedo hacer ese pedo psíquico, güey. Es el Ben. Mira, piensa, te voy a mandar un mensaje y luego ahorita me lo dices, yo lo voy a anotar aquí. Y al Pete así de, qué palabra. Bueno, o sea, me mandaste tal palabra y luego dice, mira, lee lo que escribí. Y nomás decía, fuck you. Sí, el otro güey sí se le creyó, estuvo bien bonito, güey. Sí. Aunque estos experimentos del Ganzfeld nomás es entre personas. Simón. Porque Rupert Sheldrake hizo un experimento que con los perros, que es muy interesante y súper diferente. Cuando te vas a regresar a tu casa, véanlo. Ahí hay una conexión. Un chingo de gente, miles de personas hicieron un experimento. Te dan un del beeper. perrito. Ajá. Entonces, cuando una compu mandaba random en qué te regresabas, ya que te regresas a casa y estaban documentando eso más el perro. Ajá. Y en cuanto conscientemente la persona llegaba que tenía que irse a su casa, el perro se iba a la entrada. A ¿no? la entrada. Sí, Entonces hay algo ahí. Pero aquí, justo cuando pensamos que se ha enterrado a Fodor en el cementerio de la pseudociencia, su fantasma se levanta y nos sonríe, güey. Porque si le quitamos la capa de lo sobrenatural a sus teorías, lo que queda debajo es una intuición sobre la mente humana que fue tan precisa que da escalofríos. Hablemos del poltergeist. Fodor dijo que era un trauma interno manifestándose afuera. La ciencia dice, no afuera, Nandor, adentro. Y a ese fenómeno se le llama somatización. Ajá. Oye, una psiquiatra te puede contar cientos de casos de la somatización. Una persona que sufre un abuso terrible y lo reprime, años después, bajo estrés, empieza a sufrir parálisis de un brazo sin causa alguna. O le aparecen marcas o ronchas en la piel que ningún dermatólogo puede explicar. No es un fantasma tocándolo, es su propio cerebro, su propio trauma, el que está atacando su cuerpo. Es un poltergeist, el poltergeist del pueblo. Fodor identificó al culpable, el trauma, décadas antes de que se popularizara y se hiciera algo como, sí, esto está somatizando tu trauma. Y lo hizo pensando en fantasma. Y lo del hombre lobo, güey, hoy la psiquiatría lo llama licantropía clínica y está de acuerdo en todo, güey. Es un delirio, una manifestación de una psicosis profunda. Un psiquiatra moderno que recibe un paciente que aúlla y dice ser un lobo no busca un amuleto de plata, busca fracturas en su psique, güey. Y Busca está en el DSM, bla, bla, bla. Un cinturón diabólico. Cinturón mágico que te dé el diablo. Sí. Entonces están todas estas cosas, güey. Y la única pregunta que queda por contestar para concluir todo es ¿quién fue Nandor Fodor al final del día? Pues no fue el hombre que probó la existencia de los fantasmas, pero sí fue el hombre que nos dio un mapa para encontrarlos en un lugar que nadie más había explorado dentro de nosotros mismos. Él hablaba el lenguaje de lo paranormal, fantasmas, vampiros, poltergeist, pero lo hacía para describir sufrimientos psicológicos muy reales que en su época apenas tenían nombre. Usó el misterio del oculto para iluminar los misterios de la mente, sabiendo que el fenómeno sigue existiendo. O sea, él no decía, eso no voló. Sí voló, güey, pero ¿por qué? Y la ciencia, en su veredicto final, nos dice que Fodor se equivocó en los detalles sobrenaturales. Sus fantasmas no mueven sillas y sus mensajes no cruzan el océano. Pero
su conclusión fundamental, su gran legado, es una verdad que la psicología moderna confirma cada día. Que la mente humana, cuando está fracturada por el trauma, el duelo o la represión, puede generar sus propios monstruos. Puede crear sus propias casas embrujadas. Así que al final, la ciencia no destruyó el trabajo de Fodor. Irónicamente, lo confirmó de la manera más profunda posible. Demostró que, aunque los fantasmas no existan, el sentimiento de estar embrujado es una de las experiencias más reales que un ser humano puede padecer. Y que la mente es y siempre seguirá el lugar más misterioso y embrujado que podamos conocer. Por eso no hay que estar a solas con tus pensamientos, Borre. Viva el clonazepam. Tiene un fantasma, toma unas clonas. Toma clonazepam. Clonas, se Sí, acabó. Chígate una clona y una caguama, güey. Naproxeno y No, 2 es cierto. cheves. No recomendamos eso. No. No se chingue nada que no se lo recomendó un doctor. Pero entonces, si nosotros vamos con una persona que tiene serios traumas reprimidos, ¿podemos experimentar ese tipo de fenómenos? ¿O no en todos los casos? O... No en todos casos, es que es el gran misterio de la mente. Igual que porque unos con estrés postraumático les pasa algo psicosomático y a unos no. Porque uno se les rompe el psique completamente y tienen diferentes personalidades. Cada cerebro es un universo y reacciona de maneras diferentes. Lo que sí sabemos es que el cerebro sí tiene la habilidad de, por lo menos, eso sí, afectar el cuerpo. Ujú. Sí, el cerebro te puede enfermar, te puede dar sueño, te puede quitar el sueño por 3 días y te puede hacer alucinar. O sea, si te comes unos hongos, no tienes que tener esquizofrenia. Ves cosas. Esto está pasando en tu cerebro, no afuera. Esas alucinaciones son reales. Si tenemos la habilidad de alucinar todo eso, también tu cerebro tiene la habilidad de hacerte ver lo que sea. Entonces, por ahí va. Más otras cosas que no... Es lo bonito de lo paranormal. No lo podemos explicar. Y cuando lo expliquemos va a estar aburrido. Ajá. Los fantasmas siempre estuvieron dentro de ti, Borre. Sí. Sí, ma. Ahí están. Mm. En el glúteo derecho, así. Dándome besitos en el glúteo. Es lo que te da suerte, güey. Por Mi eso nunca culillo de chocas. Yoko Ono que tengo ahí. Por eso nunca chocas. Tienes un yokai que no te deja chocar. Pero te chupa el glúteo así. No hay pedo. Aquí a un ladito. Donde te ponen inyección, ahí está. Ahí por ahí entró en la primera inyección. Ujú. Ahí vive. Tiene un condominio. Bueno, pues síganos como Leyendas Podcast. Yo soy Ningún Eduardo. Ahí me encuentran como Mario López Capi. Y me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Nuestro tercer drink. Ya es la tercera vez que refiliamos. Esto fue palabra de Nando Fodor. Nandor Fodor. Se le olvidó el nombre, va, por un momento. Nada más se trabó, güey. Nandorf. Nandor Fodor. Nandor Fodor es mi héroe, buscando los Yo creí que ya se habían acabado las fantasmas. canciones, güey. Los explica con psicología. Es el héroe de Badía. Yes, ese fue Nando Fodor, un gran pionero y un güey que se la pasó bien vergas en la vida. Pues no Gracias. suena como que se la pasó tan vergas. O sea, suena como que estaba entregado a su trabajo mientras todos alrededor decían no vales verga, güey. Ajá. Sí, pero él neta no rajó, güey. Fue así como, yo voy a ir a ver qué onda con esta señorita. Simón. Y con este viejito, y con este fantasmita y así. Pero sí, no fue fácil y más o menos en esos tiempos. No, pues. No, imagínatelo ahorita. No, En ya lo TikTok. hubieran- Sí, ¿no? Estaría súper canceladísimo. Nah, sí estaría ahí. Tendría varios millones de seguidores. Ujú. Y estaría. Sus comentarios estarán, o sea, su sección de comentarios estará muy interesante, güey. Ajá. No, es que sí son cosas del diablo. Sí, tenemos que analizar psicológicamente a Maussan y a Trejo. ¿Por qué? Ujú. ¿Por qué? Eso es lo que está haciendo Nandor. Simón. ¿Por qué está obsesionado con una esfera de fierro? ¿Qué Pues- pedo con esa madre, güey? Pues, La que cayó en Colombia, ¿verdad? pues ¿Estás que hablando? es que los marcianitos ya no pegaron y ahora se fueron a esta esfera, a la ¿no? esfera de Bolón o Balán. Algo así. Ajá. Que Pues tiene, el- que tiene
Fibra óptica, güey. Uf, No, oiga, güey, es fibra óptica, Lolo. ¿está bien? Ajá. Sí, trae tecnología. Trae tecnología de fibra óptica. Simón. Esta fibra óptica. No te veo sorprendido. Porque Porque es tecnología fibra óptica, güey. Me gustó un chingo un güey Trae que un desmintió chingo de esa madre. tecnología fibra óptica. ese güey. Tiene 3/4 de tecnología Ajá. de fibra óptica. O sea, nomás 1/4 no es tecnología fibra óptica, pero 3/4 de las esferas son tecnología de fibra óptica. creo que eso mejor lo platicamos mañana en historias de más Sí. acá, ¿no? Porque... Sí, porque estaba viendo que es un ring de bicicleta, güey. Ok. A la parte en medio que une la pelota es un ring de bicicleta. Por eso es fibra No lo óptica. dudo. Ese es el parte del cuarto que no es tecnología de fibra óptica. Es que ya hay bicicletas que están muy cabrones de tecnología, güey, ¿no? O sea, Simón, sí puede tiene ser más fibra óptica que... para ser ligera. Ay, güey. No, pues saludos a Nandor Fodor donde quiera que esté. Oiga, Yes. don Jimmy, como que eso es falso, ¿no? La banda, ¿va? Ajá. Nada, pero mira, hay gente que a veces le atina las cosas como Nandor. No sé si en 100 años vayan a decir los científicos, no, pues Maussan medio tenía razón. Sí, como Podría la, ser. Podría ser. la próxima muerte de Ozzy Osbourne, ¿no? También. O sea, como que Sí, ya se despidió. ya se Estuvo huele, épico. ya y estuvo Jason Momoa ahí en en el público. Sí, güey. en el público. Haciendo slam con Pantera. Sí, fucking rocks. Sí, amor. Y con fucking rocking nos vamos. Somos Leyendas Legendarias. We love you. Ese güey. Ya desmadró el micrófono. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @leyendaspodcast. Visita leyendaslegendarias.com para ver los show notes, comprar mercancía oficial y enterarte de nuestros eventos en vivo. Únete a nuestro Patreon o hazte miembro del canal de YouTube para tener acceso a contenido exclusivo y otras sorpresas.